Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a tu curso El mejor manual de crianza. Estamos nuevamente como familia y estamos frente a este libro, frente a la Biblia, el mejor manual de vida, el mejor manual de crianza. Hoy vamos a leer el segundo libro del apóstol Pedro, Segunda de Pedro. Allá bien adelante en el Nuevo Testamento vamos a leer el libro de Segunda de Pedro. Leemos la palabra de Dios. Dice así: Yo, Simón, Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios.
En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaán, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaán fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran
¿Qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo? Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esa manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Muy bien, hemos leído la segunda carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro ha tenido una intención y hoy queremos resaltarla en esta clase del mejor manual de crianza. La crianza tiene objetivos bien interesantes cuando uno está hablando de formar y de educar bien a sus hijos, cuando también uno está hablando de tener éxito en la vida y que le vaya a uno bien en la vida. Tener éxito en la vida es conocer a Dios y obedecer sus enseñanzas, obedecer sus mandamientos. Eso es tener éxito en la vida. El apóstol Pedro ha tenido una intención y la muestra desde los primeros versículos.
En el capítulo 1, verso 2 dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. El apóstol ha querido en esta carta resaltar la importancia de crecer en la vida cristiana. Y crecer en la vida cristiana es crecer en el conocimiento de Cristo. Si estamos hablando de triunfar en la crianza, estamos hablando de llevar a nuestros hijos a un conocimiento pleno de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar quién es Cristo. Margie, dime, ¿quién es Cristo de acuerdo a la Biblia? Es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Dani, ¿quién es Cristo de acuerdo a la Biblia? Nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Es cierto. Cristo, de acuerdo a la Biblia, lo hemos estado estudiando en el mejor manual de crianza. Cristo, de acuerdo a la Biblia, desde Génesis está representado, está mostrado. Cristo, a través de la Biblia, es el Rey eterno, es Dios con nosotros, es nuestro Salvador, es el Príncipe de paz. Es el que en él se encuentra toda la sabiduría y el conocimiento. Es el que da dones a los hombres. Es el que sostiene y unifica y mantiene unida a la iglesia. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es nuestro sustentador. Es bondadoso, misericordioso. Es lleno de amor inagotable. Por Él es que somos herederos. Gracias a Él fue formado el universo y Él es el que sustenta y sostiene toda la creación. Es nuestro dueño. Es nuestro dueño, nuestro Señor. Miren que aquí, gracias Margie por resaltar esto, aquí dice yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Él, igual que el apóstol Pablo, se considera esclavo de Cristo. Cristo es nuestro dueño. Y es nuestro hacedor, ¿no? Él es nuestro hacedor, correcto. Entonces, una intención que tiene el apóstol Pedro es que los que reciben esta carta tengan un conocimiento cada vez más pleno de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vuelvo a leer el verso 2. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. En el versículo 8 dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento suyo como persona y en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. ¡Qué bien! Entonces, cuando hablamos de tener éxito en la vida, estamos hablando de crecer en el conocimiento de Dios y de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, tú que me escuchas, si tú tienes hijos, tus hijos cada vez conocen más a Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Dani, tú últimamente has estado estudiando el libro de Juan en tu estudio personal de la Biblia. De acuerdo a Juan, ¿qué muestra de Cristo? ¿Quién es Cristo de acuerdo al Evangelio de Juan? Él es la palabra, él es rechazado por su pueblo, él es el Hijo de Dios, claro, y él es el Verbo también. Es correcto. Entonces, Cristo es el protagonista de cada libro del Nuevo Testamento. Cristo es lo más importante y Cristo debe ser el Señor de tu vida, Dani, lo mismo el tuyo modelo y el mío. Cristo debe ser nuestro modelo a seguir. Muy bien, entonces tenemos muy clara la intención del apóstol Pedro y es animarnos a que cada vez crezcamos más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra intención que tiene el apóstol Pedro al escribir esta carta es estar alerta acerca de los falsos maestros, alerta porque viene el peligro inminente. Los falsos maestros están al acecho desde siempre y dice, en Israel también hubo falsos profetas. O sea, está hablando desde el Antiguo Testamento. Desde el Génesis hay falsos profetas, hay falsos maestros. Y entonces ese es otro énfasis que quiere dar el apóstol. Y
Otra cosa que nos quiere mostrar el apóstol Pedro es tener la esperanza puesta en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, estén gozosos, tengan esperanza, porque viene Cristo, el día del Señor se acerca. Es más, muchos dirán, bueno, pero ¿qué hubo de la venida del Señor? Y se burlarán de la esperanza que tenemos. Pero realmente aquí el apóstol lo dice, capítulo 3, verso 4, dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Y después habla del juicio que Dios ejecutó sobre la tierra con el diluvio. Pero en el verso 8, capítulo 3, verso 8 dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. O sea que realmente hace 2000 años que nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo y Él dijo que iba a volver. O sea, para Él solo han pasado 2 días. No ha pasado nada. Entonces nuestro Señor no es que se demore, no es que no venga, no es que esté retrasado, sino que Él tiene paciencia, Él espera que los seres humanos se arrepientan. Entonces, al final, en las palabras ya de despedida, el apóstol Pedro dice, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces ahí está una intención que él tiene al escribir la carta, que las personas nos mantengamos en guardia, alerta. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Entonces ahí se ve la intención clara, mantenernos alerta, cuidado con los falsos maestros. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo nos mantenemos alerta? Conociendo cada vez más la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hemos estado estudiando el libro de Mateo y en Mateo vemos a Jesucristo como el Mesías, el prometido en el Antiguo Testamento, el perfecto, el modelo perfecto digno de imitar, el Rey eterno, el Salvador. Tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la muerte, tiene poder para perdonar pecados, tiene la máxima autoridad, nuestro Señor Jesucristo, precioso Señor Jesucristo. La Biblia tiene como principal protagonista a nuestro Señor Jesucristo. Él está en los Salmos, Él está en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en Números. En cada libro de la Biblia está nuestro Señor Jesucristo. Está en Proverbios, está en el Nuevo Testamento, está en los libros proféticos, está en el Apocalipsis como el vencedor. La Biblia nos quiere dar una certeza total de la persona de nuestro Señor Jesucristo, precioso Señor Jesucristo. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel.
cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Mi querido amigo, ¿has sentido miedo? ¿Te has sentido desesperado, desesperanzado? ¿Has sentido que la vida no tiene sentido? La Biblia claramente nos muestra a Jesucristo como el máximo poder y la máxima autoridad sobre la tierra, como nuestro Señor. Y Él le dijo a sus discípulos, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Él es el vencedor. Él es el Rey eterno. Eso es lo que hemos querido mostrar en el mejor manual de crianza. Cuando empezamos el mejor manual de crianza, estudiamos Primera de Juan. Y en Primera de Juan el apóstol Juan escribió, nosotros damos testimonio de lo que hemos visto y oído. Y damos testimonio de la verdad. Y damos ese testimonio para que su alegría sea o esté completa. O sea que la Biblia está escrita para que tengamos esperanza, para que tengamos alegría y para que sepamos que Cristo es el Todopoderoso. Recuerda, amigos, que somos familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto. Chao. ¡Chao!